Bueno, os vamos a presentar, Falk y yo, un proyecto que está en curso, ¿vale? Esto es importante dejarlo claro, en el cual llevamos trabajando ya un tiempo, pero de manera un poco secundaria, porque siempre hemos tenido otros proyectos, entonces ahora estamos como poniendo toda la información que tenemos en conjunto y tratando de avanzar resultados. Entonces, bueno, os vamos a hablar de este proyecto que establecimos en Torrestío. ¿Por qué? Seguro que os lo podéis imaginar. Porque está en Bavia, en parte, ¿no? Que, como sabéis, es uno de los casos del proyecto de Rurarc y donde David González lleva trabajando ya años, ¿no? Y vinimos aquí porque, bueno, como muchas ya sabéis, David y su equipo llevan mucho tiempo trabajando pues, en las zonas altas de Bavia, ¿no? Con materialidades que tienen que ver con el pastoreo trashumante, pero llevábamos ya un tiempo preguntándonos o pensando también cómo analizar o cómo acercarnos también a los espacios habitados más bajos, ¿no? Bueno, dentro de que nada es bajo en Bavia, ¿no? Pero más como en los pueblos de los valles, ¿no? Para tener como una comprensión mejor de lo que es todo el poblamiento de la comarca. Entonces, bueno, por eso llegamos a Torrestío y aparte de eso es un pueblo muy interesante, ¿vale? Porque en él convergen varias realidades sociológicas diversas y que lo hacen pues, un lugar único y de las que os voy a hablar un poco ahora por si algunas no lo conocéis. Y luego también decir que estudios como este nos parecen importantes porque nos permiten cuestionar la idea de los espacios de montaña como espacios periféricos, marginales, ¿no? Que esto es algo bueno, que viene trabajando mucho David y su equipo, ¿no? Como estos espacios son periféricos según se miren, ¿no? Y lo que vamos a ver es que Torrestío pues, puede verse como periférico si se ve a lo mejor su ubicación geográfica, pero que realmente es un pueblo bien conectado en el que cristalizan procesos históricos globales, ¿no? Y es un poco lo que queríamos ver. Entonces, bueno, os hablaba de estas distintas realidades sociológicas que convergen aquí. Una es la de los vaqueros de alzada, que bueno, mencionaba antes Andrés, pero supongo que algunas no sabéis lo que son los vaqueros de alzada. Yo no lo sabía hasta que conocí a toda esta gente, ¿no? Y bueno, se trata de unas comunidades de pastoreo trashumante que realizan desplazamientos estacionales entre las zonas bajas cercanas a la costa de Asturias y las zonas más altas de la cordillera cantábrica, ¿no? Entonces, estas comunidades son muy interesantes porque tienen una doble vivienda, ¿no? Pasan los meses de invierno en sus casas de los pueblos asturianos de las zonas bajas y los meses de verano en los pueblos de la cordillera cantábrica, ¿no? Entonces, Torrestío es un pueblo de verano de estos vaqueros de alzada. Entonces, ¿por qué son tan interesantes? Porque precisamente estos desplazamientos hacen que estas comunidades ya desde la Edad Moderna empiecen a trabajar como arrieros, como comerciantes, ¿no? Empiecen a manejar eso, pues, dinero y comercio pues, en momentos pues, muy tempranos, lo cual pensamos que puede ser pues, un vector de modernización importante, ¿no? Esto también ha hecho pues, que sean unas comunidades pues marginadas y con una especificidad cultural que se trasluce también en sus viviendas, ¿no? Luego, por Torrestío pasan también bueno, las rutas de pastoreo trashumante de merinas de largo recorrido, que bueno, de esto nos va a hablar David en la charla que viene justo a continuación, pero bueno, que siguen pasando estas rutas a día de hoy. Esta foto la hicimos nosotras. Y Torrestío lo atraviesa el Camino Real de la Mesa, que es un camino histórico bueno, con origen romano, de hecho, y que ha sido muy importante pues, para conectar lo que es la meseta con la cordillera cantábrica, ¿no? Y por aquí han transitado estos rebaños de merinas pues, durante siglos, ¿no? Y luego, por último, también una parte de la población de Torrestío pues, es campesinado estante, que es básicamente pues, población que vive todo el año en el pueblo y que se dedican pues, una economía basada en la ganadería y en la agricultura de cereal. Entonces, bueno, esto es el Valle de Torrestío. Ahí veis en esta otra imagen el pueblo, y os traemos esta foto porque es importante comentar que una de las hipótesis que estamos manejando ahora para comprender lo que ha sido el poblamiento de Torrestío pues es que
y que ahora escuchando a Andrés me parece que es como un poco sí, un poco contrario, ¿no? Lo que explicaba él del poblamiento en Allande, de cómo se fundaron pues numerosos núcleos en los siglos XVII y XVIII, porque nosotros planteamos un poco lo contrario, porque en nuestro trabajo de campo, bueno, hemos visto por lo que nos han contado los vecinos, pero que se sabe por la documentación histórica, que todo el valle está lleno de despoblados, ¿vale? Que no tenemos ubicados. Una de las cosas que queremos hacer es precisamente ubicarlos, pero que serían pues pequeños núcleos que se fueron abandonando, y nosotros consideramos que el abandono de estos núcleos del valle pues ha tenido precisamente que ver con el crecimiento poblacional de Torrestío y la conversión del mismo como en el centro poblacional del valle. Esto nos vamos acercando cada vez más. Esta es una autoimagen del pueblo que, lo primero que llama la atención, ¿no? Y que podéis ver es que es un pueblo lineal, ¿no? O sea, que parece que las ubicaciones de las viviendas, de las estructuras, pues se ubican a lo largo de la carretera. Esto salta a la vista y andaremos en ello más adelante. Y cuando llegamos al pueblo y empezamos pues a pasear por ahí, a hablar con los paisanos, nos dimos cuenta de que ellos nos empezaban a hablar como de una dualidad en el pueblo, ¿vale? Porque hablan del Torrestío de arriba y del Torrestío de abajo. Que si os fijáis, pues es posible ver cómo hay dos núcleos, quizá más, pero bueno, ya hablaremos de esto también. Esto se ve, sí. Como, da igual, un núcleo y otro que vienen como unidos por una zona que está algo más deshabitada, que es la de la carretera, ¿no? Y esto se ve, también con las imágenes de los vuelos americanos. Este es del 56, y el del 45 de la serie A, que no se ve casi nada, pero sí que nos permite ver cómo estos dos núcleos parecen un tanto separados, ¿no? Aunque vienen unidos por la carretera, que como digo, pues tiene una concentración de casas menor, ¿no? Entonces, aquí os traemos algunas de las preguntas que planteamos para la investigación y que estamos en ello, ¿no? Entonces, precisamente nos preguntamos si se relaciona de alguna manera esta lógica de doble nuclearización del pueblo con la existencia de una población vaquera trashumante, móvil, y otra campesina estante. Luego también si la distribución original del pueblo era, como vemos, lineal, o está bien dada por la construcción de la carretera en los años 50, que esto no lo he dicho, pero la carretera se hace en este momento por la construcción y el trabajo en una mina de hierro que está a unos kilómetros al norte del pueblo, en la zona de Saliencia. Y luego también nos preguntamos si estas distintas realidades sociológicas de las que hablábamos, que habitaron y habitan el pueblo, produjeron arquitecturas diferenciables. Y por último, pues sí es observable el cambio en la producción ganadera y el abandono de la forma de vida vaquera a partir del análisis arquitectónico y espacial también, claro. Entonces, para responder a todas estas preguntas, pues planteamos un proyecto con una metodología interdisciplinar que suena tan bien, pero que era muy cierto en este caso, porque realmente hay personas dedicadas a la documentación histórica, al estudio toponímico, al análisis arquitectónico y al análisis espacial, ¿vale? Y en estos dos es en el estudio arquitectónico y espacial en el que os vamos a hablar nosotras ahora, pero tenemos la suerte de que entre el público se encuentran Carlos Fernández y Andrés Menéndez, que son quienes están trabajando respectivamente con la documentación histórica y la toponimia. Entonces luego también nos pueden contar, o en el debate pues podemos hablar más sobre esto. Entonces, en cuanto al estudio arquitectónico, os voy a dar unas pinceladas de lo que hemos estado haciendo y de lo que estoy haciendo actualmente, porque, repito, está en curso, ¿no? Lo que sí que ya toda la fase de trabajo de campo está terminada, en principio, ¿no? Y entonces, básicamente lo que hicimos pues, fue llegar al pueblo, ver todas las casas, todas las estructuras, que no lo dije, pero son 190 unidades constructivas, de las cuales unas 160 son casas. Entonces establecimos fichas sintéticas de información de cada una de las unidades constructivas con los datos así más relevantes. De hecho, había otras fichas más complejas que
esta es bastante compleja, la verdad, pero que la fui simplificando, bueno, pero con la información así más relevante en cuanto pues, a la orientación del edificio, los materiales constructivos, materiales de cubierta, número de cuerpos, cronología aproximada y también fuentes orales, ¿no? Que fueron muchas. Luego, bueno, también hicimos fotografías de todas las estructuras por todas sus fachadas y toda esta información pues la volcamos en GIS y ahora pues me encuentro un poco en este proceso de ordenar todo, ¿no? Y a intentar pues jugar a hacer mapas distintos viendo estas distintas variables para ver qué información podemos obtener, pues como por ejemplo aquí veis la distinta distribución de los materiales de las cubiertas. Bueno, perdón, ¿me estoy enrollando? No, bien. Entonces, bueno, por avanzar y que veáis un poco cómo es la arquitectura del pueblo y un poco los dos datos que estamos manejando, os recuerdo esto que os hablaba anteriormente de este doble núcleo de Torrestío. Entonces, por poneros un poco en contexto, en lo que es el Torrestío de abajo, vemos algo muy interesante que venimos hablando, que es como en esta zona, este parece ser el núcleo de poder, el núcleo institucional del pueblo y por tanto consideramos de todo el valle, ¿vale? ¿Por qué? Porque en una zona, pues eso, como veis, bastante acotada, se juntan varias arquitecturas institucionalizadas o de poder, como son pues, la iglesia del pueblo. Esto es una antigua cárcel que ha sido recientemente restaurada por la Junta Vecinal, el año pasado, de hecho. Esto es la antigua escuela y es también donde se junta, nunca mejor dicho, la Junta Vecinal. Y este edificio que tenéis aquí, esto es una foto de los años 40, es un edificio que le llaman el Torreón. Bueno, actualmente ya no existe, de hecho hay una casa terrorífica de los años 70, que bueno, no sabemos exactamente lo que sería, pero bueno, desde luego es una arquitectura por lo menos singular por los vanos adintelados, con arcos que tiene, ¿no? Y lo que veis a la derecha pues es la casa de los Álvarez Estrada, que es la casa de la familia noble más poderosa del pueblo, y todo eso pues se concentra en esa zona. No sé si me dejo ninguno, creo que no. Y bueno, aparte de eso, en el Torrestío de abajo también vemos arquitectura del pueblo llano, ¿vale? Y aquí os traigo esta foto que a mí me parece, bueno, es que yo ando ahora leyendo sobre arquitectura vaquera, todo esto, porque no tenía mucho el contexto, y sí que me parece que esta casa con patín pues podría ser uno de los tipos de la vivienda vaquera con acceso a la vivienda con patín y acceso a la cuadra por la puerta de abajo, simplemente como porque veáis que hay más edificios, ¿no? Y bueno, os traigo también algunas fotos del pueblo de arriba, también para que veáis cómo convive en el pueblo, pues lo que es la arquitectura vernácula, que de hecho, bueno, de esta casa de aquí aparece en documentación desde el siglo XVIII, y bueno, con arquitectura pues más moderna, ¿no? Como el edificio que veis arriba a la derecha, que es una casa que ahora está cerrada, pero que los paisanos le llaman el Parlamento porque se juntan en los bancos de la puerta para echar la tarde al sol y hablar, ¿no? Entonces esto es un poco lo que estoy ahora. Queda por procesar e interpretar como toda la información que tengo, que es mucha, porque bueno, todas las fichas están volcadas en una base de datos y eso, pero es el punto en el que nos encontramos. Y paralelamente, Falky, salgo del PowerPoint, ¿no? Sí. Porque ahora, qué modernas, vamos a irnos del PowerPoint para mostraros en directo lo que son... Es un workshop, así que va directamente los documentos de trabajo. A ver, claro, vais a ver... A ver, lo tengo ya que ver. Vale. Eso, los análisis sintácticos del espacio que está realizando Falky. Vale, gracias. A ti, siempre. Bueno, nada, buenos días. Lo que os voy a enseñar directamente son los documentos de trabajo con el tema de la sintaxis espacial, los análisis de la configuración espacial y la relación entre los distintos espacios dentro del pueblo. Y... ¡Que me lo cargo! Perdón. No, yo creo que no pasa nada. pasa nada. ¿Quieres cogerlo? Sí. No, está bien, está bien.
Y la cosa es que estamos directamente trabajando sobre estos documentos este último mes, ¿no? Entonces, de hecho, hasta ayer mismo por la tarde, por la noche, estábamos discutiendo resultados, ¿no? Ayer estábamos metiendo información todavía aquí al plano. Y entonces, preferimos mostraros esto que unas diapositivas que igual son un poco estáticas, porque además yo aquí se pueden hacer zoom. No se ve. No se ve. A ver. Bueno, está compartiendo pantalla. Creo que. No, a ver. Vaya. Pero eso es lo del zoom. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Escape. A ver si... A ver. ¿Dónde está? ¿Cuál es la presentación esta? Es así. Es que está abierta 2 veces. No entiendo, a ver. Pero no, se ha petado. Vale, ¿y ahora? ¿Cómo salimos de aquí? No está Rubén, no. ¿Cómo se salía de esta página? Cierra cosas. Yo creo que de ahí, ¿no? El PowerPoint. Un workshop, básicamente. Bueno, y a ver qué lo... Ya tienes. Se ha detenido. Se ha detenido la compartición de pantalla. Sí. Aquí. No. Igual no era tan buena idea. ¿Dónde está? Es esta... Sí. Es esa, sí. Dale Ahora sí, ahora aceptar para quitar eso. Ahora. Es eso. Genial. Ahora sí Bien. está. Gracias. Ya. Esto no sé cómo se minimiza, pero bueno. No, esto ya va solo, creo. Ay, bien, genial. Vale. Bueno, por ir un poco al grano y no enrollarme mucho, aunque podría hacerlo, aquí tenemos el plano del Torrestío actual. Es una foto georreferenciada de dron que se realizó en 2022 y es con la que estamos trabajando. También hemos trabajado con la imagen del vuelo del 56, de la serie B, del vuelo americano, pero la cuestión es que no hay mucha diferencia y no podemos trabajar con planos más antiguos porque no existen, de momento. Lo que sí que hemos visto es que parece que las minutas para hacer los planos, o sea, los mapas topográficos 1.50 y 1.25.000 que se hacen hasta los años 40 por parte del Instituto Geográfico, parece que de alguna manera corroboran la existencia de estos distintos núcleos, al menos en esta zona del valle. Los otros no se conocen porque ya son despoblados a principios del siglo XX, pero en este caso parece que sí. Y luego, una cosa que vemos, que no sé si voy a pisar algo de lo que tenías pensado decir, es que efectivamente aquí vemos distintos núcleos que además coinciden con los topónimos de barrios recogidos en campo por parte de los vecinos, que normalmente están relacionados con la división en torno a ríos, arroyos y cursos fluviales. Entonces, aquí tenemos el barrio del Campillo, aquí tenemos otro barrio que está delimitado por un arroyo que baja hasta aquí y que va a morir al molino. Aquí tenemos otro barrio que es el núcleo central del barrio del Torrestío de Arriba. Aquí tenemos otro barrio. El núcleo de Torrestío de Arriba está delimitado por un arroyo que baja por aquí y por este arroyo que baja por aquí y que de hecho parece que separa todo este núcleo de casas de esta zona central, que es otro barrio distinto, y al otro lado del río, si os dais cuenta, Torrestío de Arriba está a un lado del río y Torrestío de Abajo, lo que llaman Torrestío de Abajo, está al otro lado del río. Aquí tenemos esa zona que decía más como ese núcleo que concentra las instituciones del pueblo, que sería el núcleo de Torrestío de Abajo, y aquí todavía habría otro barrio que serían 2 fincas, que son la de la Solana y la Quintana, ¿no? Que está al otro lado del río, ¿no? Vemos que los cursos fluviales parece que están dividiendo, ¿no? Parece que ahí hay una lectura del paisaje, del propio valle, que de alguna manera fragmenta los pequeños núcleos que además
coinciden con el mapa cognitivo que tienen los habitantes del valle. Bien, sobre esto lo que hemos hecho ha sido aplicar la metodología de análisis sintáctico del espacio de Hiller y Hanson, famosa en muchas disciplinas, que tiene un desarrollo brutal en cuestiones de diseño del urbanismo, pero que en arqueología se está utilizando mucho, porque da mucha información, ¿no?, de cómo se ideó en principio para analizar cómo se relacionan las formas de las sociedades con los configuradores del espacio, es decir, se hace una lectura socioespacial de un conjunto aldeano, urbano, el que sea. Y entonces sobre esto aplicamos los tipos de análisis que idearon esta gente que se dedica a hacer análisis sintáctico del espacio, principalmente centrados en la UCL, en el University College of London, y que a día de hoy es una disciplina desarrolladísima, como os digo. Aplicamos una serie de análisis, lo que ellos llaman el alfa análisis, que es principalmente analizar espacialmente el espacio abierto de lo que es la trama urbana del pueblo, es decir, el sistema de calles, plazas y demás, ¿no? Hay posibilidades de analizar también los interiores de los edificios, pero bueno, en este caso, de momento, vamos a utilizar esto. Entonces, por no enrollarme mucho, se hizo, aunque no se ve muy bien ahora, pero no sé si os dais cuenta, sobre las líneas de calles se hace una tirada de ejes, de los más largos a los menos largos, y se establece este gráfico de ejes, ¿no? Que este es lo que se llama el mapa axial. Luego ese mismo espacio se puede dividir en lo que llaman ellos espacios convexos. El mapa axial habla de movilidad unilineal en una única dimensión, que es lo que digo, unilineal, es decir, de lo que habla es de la circulación por toda la trama urbana. Y en cambio, el mapa convexo lo que hace es dividir desde los más grandes espacios convexos, es decir, en realidad convexo en el sentido matemático, no en el sentido habitual de la palabra, es decir, un polígono que no tiene vértices hacia el interior que impiden que se pueda circular por el interior sin ningún tipo de obstáculo de ese espacio, se subdivide de los más grandes a los más pequeños. En este caso, lo que vemos es que el mapa axial tiene muchos menos espacios que el mapa convexo. Esto ya es interesante de por sí. Espacios convexos deben ser 200 y pico frente a 90 espacios axiales. Esto ya es interesante de por sí, por lo siguiente que vamos a ver. Hay una deformación, el índice de deformación convexa de la trama urbana es enorme. Y esto tiene que ver con una cuestión que es muy interesante, y es las formas de las casas y de las fincas del pueblo, ¿no? De los habitantes del pueblo. La propia forma de las casas, cómo se distribuyen, cómo hacen unas esquinas frente a otras y cómo son las líneas de los cierres de finca y demás, hacen que se deforme, ¿no?, mucho esos espacios. Esto es importante por lo siguiente, porque cuando ponemos, no se ven muy bien, ahora acabo de poner, todas estas líneas moradas son los accesos desde las casas directamente al espacio urbano. El sentido del mapa convexo precisamente es este, ver la relación entre las casas, los habitantes, con el espacio en dos dimensiones, que esa es la diferencia entre el mapa convexo y el axial, que esto se subdivide en espacios que son bidimensionales en relación con los accesos de las casas. Lo que empezamos a ver es que prácticamente os dais cuenta que no hay dos casas que tienen acceso, en muy pocos casos, casas que no tienen, como máximo, dos casas tienen acceso a un mismo espacio convexo. ¿Esto de qué nos está hablando en relación, ¿no? Si os dais cuenta, siendo casas contiguas, acceden a espacios convexos distintos. Esto es interesante porque en realidad de lo que nos está hablando es
de que lo que se está buscando es que no exista como un encuentro, ¿no? A diferencia de otros pueblos en los que puede haber una comunidad local cohesionada, como puede ser en ciertos pueblos castellanos, en los que se privilegian espacios como plazas, plazuelas, espacios de encuentro y demás. Aquí eso no lo encontramos. Aquí, precisamente, lo que es importante es... Estas medidas son las medidas del control inmediato desde unos espacios respecto de otros y os dais cuenta que está muy fragmentado, ¿no? Y lo que se privilegia son las intersecciones. Pero esas intersecciones, lo que vemos cuando estamos en Torrestío, es que no son plazas ni plazuelas, no son espacios de encuentro. Esto, junto con el hecho de que las puertas nunca se encuentran, de lo que nos está hablando es de un tipo de comunidad que no privilegia de alguna manera como ese encuentro de vecindad cohesionada, ¿no? Hablando muy rápido y muy pronto de todo esto. Frente a esto, además, lo que nos damos cuenta es que en el mapa convexo el control global de toda la trama urbana también está muy fragmentado. No vemos que de ninguna manera haya como un sistema que dé continuidad al control global. No hay ningún espacio que controle, no una serie de espacios que controlen de manera cohesionada el global de la trama urbana de Torrestío. Vemos que aquí quizá hay una zona, los naranjas oscuros son los que tienen más control global y de ahí vamos disminuyendo hacia los amarillos. Vemos que aquí hay una zona de control un poco más cohesionada, más distribuida, pero en general el control está muy fragmentado, no está distribuido. Es interesante que esta zona precisamente es donde en la actualidad se sitúa el Parlamento, que es donde se juntan los paisanos para charlar por la tarde. Y es una zona que tiene un control global que veis que es muy fragmentario, que se circunscribe principalmente a Torrestío de Arriba. Esto contrasta mucho con el mapa axial. Porque cuando analizamos la axialidad de Torrestío, uno, el recorrido de preferente. Aquí otra vez vamos desde lo más oscuro, es lo que más preferencia tiene, hacia lo más claro y más fino, que es cada vez menos. Lo que no tiene color es lo que no tiene relevancia. El recorrido preferente es la unión entre Torrestío de Arriba y Torrestío de Abajo. Si os dais cuenta aquí, de hecho, lo que se privilegia no es tanto el recorrido por la carretera que se construye en los años 50, que es esta exterior de aquí, sino el recorrido por el interior de Torrestío de Abajo, que es en realidad por donde transita el antiguo Camino Real de la Mesa, ¿vale? Entonces, claro, lógicamente, la carretera no supone en realidad un cambio muy significativo en cuanto a la trama urbana, por decirlo de alguna manera. Eso es una de las primeras respuestas que vamos encontrando en relación con la evolución del pueblo. Vale. Si os dais cuenta, el mapa de integración habla de que se privilegia principalmente la zona que une el pueblo de arriba con el pueblo de abajo. Por aquí transita actualmente la carretera y la carretera transita por donde transitaba el Camino Real de la Mesa. Entonces, parece que hay una mayor integración de las calles en este entorno de Torrestío de Arriba. Si os dais cuenta, este trazado urbano es mucho más lineal, aunque tengamos lotes de tierras a un lado y lotes de tierras a otro, pero se transita a lo largo de una línea y en cambio aquí tenemos manzanas, ¿no? Esto también, esta configuración espacial ya hace que la integración y el resto de los valores tengan un sentido más distinto, ¿no? Ya vemos además diferencias en la configuración urbana entre Torrestío de Arriba y Torrestío de Abajo, ¿no? La linealidad del Camino Real junto con todos los elementos institucionales que se condensan en Torrestío de Abajo nos están hablando de una serie de poderes que están actuando en la configuración espacial y que están aprovechando la configuración espacial para
ejercer, para materializarse de una manera espacialmente muy concreta, ¿no? Y en cambio arriba lo que estamos viendo es que no existe ninguna de estas instituciones, no hay plazas, pero parece que hay una configuración mucho más en retícula, ¿no? Que integra lo que es la comunidad del pueblo de arriba. Pero principalmente, y lo más importante, es la unión, ¿vale? El control, como es una medida es una medida local, no es una medida global como la integración, veis que está distribuido en distintos espacios. Pero no se ve que haya una trama de control, ¿no? Entonces, esto es interesante porque tiene mucho que ver de control del entorno inmediato, me refiero, ¿no? Entonces, aquí parece un núcleo, ¿no?, de control en torno a esta línea, la iglesia se sitúa aquí, hay un núcleo de control en torno a esta línea, el acceso del Camino Real se sitúa aquí, hay un núcleo de control en torno a esta línea, aquí es donde está la casa blasonada de la familia poderosa, aquí hay también un control, aquí justo en esta zona hay una capilla antigua, que es el único elemento un poco más institucionalizado que hay en Torrestío de Arriba, y aquí en esta zona hay un núcleo de control que tiene acceso directo con el lavadero y la fuente, que son espacios comunitarios más que institucionalizados. Bueno, vais viendo que estos núcleos de control tienen relación con los barrios, ¿no?, que hablaba al principio, más o menos. Y aquí tenemos otro pequeño núcleo de control en relación con este otro barrio. La cuestión es que lo que vemos aquí es que el control global también está muy fragmentado en cuanto a la axialidad en esta zona del núcleo de arriba, en esta zona del núcleo de arriba, pero que tiene más relación, se distribuye más hacia los ejes que van a unir con el pueblo de abajo, y en esta zona que es el acceso por el Camino Real hacia el núcleo de abajo, ¿no? Esto es interesante porque entonces parece que, y en ningún momento os dais cuenta, veis todas estas líneas pequeñas, parece que no hay una relación con la accesibilidad desde las casas. Entonces, la conclusión de esto, y te doy otra vez la palabra, es que efectivamente el análisis de la sintaxis espacial, de lo que os está hablando, es de que efectivamente parece que en origen pudieron llegar a existir dos núcleos, si no más, en esta misma zona, uno que conforma el núcleo de arriba, otro que conforma el núcleo de abajo, y precisamente el urbanismo del pueblo de Torrestío actual, sobre lo que pone el énfasis es sobre el proceso de nuclearización de todo el conjunto, ¿no? Por eso se privilegia tanto toda la zona de la parte intermedia que originalmente no estaba tan habitada y que se fue habitando con el tiempo, porque parece que lo que estamos viendo es un proceso contemporáneo en relación con una modernidad tardía en la cual probablemente los vaqueros de alzada dejan de ser vaqueros de alzada, como no identitariamente quizá, pero al menos sí como actividad productiva, y lo que está ocurriendo es que se está creando un pueblo, de alguna manera, un nuevo concepto de pueblo, ¿no? Y parece que la comunidad descansa sobre los movimientos a través de los ejes más que sobre la localización de las casas sobre el propio espacio, ¿no? Y la relación directa entre vecinos. Entonces, parece que la axialidad y el movimiento por toda la trama urbana es lo que de alguna manera sostiene como esta comunidad en tensión, ¿no? Cuando en realidad los vaqueros de alzada, que es lo que creemos que demuestra dónde se ubican las casas, precisamente lo que buscan es que cada familia tenga autonomía unas frente a otras, porque la comunidad se genera en otros lugares y, de hecho, estamos planteando la hipótesis que probablemente tenga que ver con el tema de la explotación de los comunales. La comunidad de vaqueros tiene más que ver con la explotación de comunales que con la expresión en el urbanismo del pueblo. Ya está, te toca. Mira, no voy ni a poner el PowerPoint, yo creo, porque en realidad creo que solo quedaba una diapositiva y nos estamos pasando de tiempo, pero bueno, solo decir que a esto nos gustaría, así como de cosas a futuro, todo este análisis que propone Falky habría que añadir, si es posible, y nos gustaría hacer,
localizar estos núcleos despoblados de los que os hablábamos antes, ¿no? Y poder hacer un análisis espacial completo del valle y viendo eso, cómo en realidad lo que es Torrestío de Arriba y Torrestío de Abajo o los distintos barrios que lo conforman, pues eso, como que es un agregado de núcleos que eran originalmente pues dispersos, ¿no? Y eso es como las cosas que tenemos que hacer a futuro. Yo hacer todo el análisis arquitectónico y poner también en relación toda la información que tenemos de toponimia y de documentación histórica. Entonces, bueno, seguiremos trabajando en ello. Y eso es un poco la conclusión. Y es un poco todo. Es un poco todo. Gracias. Muchas gracias.